Muy buenas tardes a todos, soy Alexia Almada y les doy la más cordial bienvenida a una nueva sesión de este ciclo de webinars abordando las problemáticas sudcalifornianas desde la UAPS. La universidad pública ha experimentado numerosos cambios en las últimas décadas. Sin embargo, recientemente está conociendo uno de los procesos más profundos, puesto que involucra plenamente su razón de ser desde su fundación histórica hace más de 1000 años. Este proceso implica tener en cuenta su función social como ente activo y dinámico, partícipe en la toma de decisiones de orden público y gubernamental. Sus estrechos y diversos vínculos con distintos actores de la sociedad, como son las ONGs, el sector empresarial y productivo, las comunidades rurales y sociedades ejidales y rancheras, el gobierno municipal, estatal y federal, así como particulares de la sociedad civil. Este ciclo de webinars es la oportunidad para conocer y entender algunos de los temas de mayor relevancia social y ambiental en nuestra región por medio de la intervención de sus principales exponentes, asociaciones civiles, funcionarios, emprendedores. Asimismo, se busca identificar la manera como la UAPS busca tener incidencia en estos temas a través de actividades de participación social, investigación y docencia. Comenzamos, que lo disfruten. Desde la UAPS. El día de hoy arrancamos con el tema la inclusión de las personas con discapacidad en la educación pública. Mi nombre es Margarita Alvarado Méndez y llevaré la conducción de este ciclo de webinars desde la Extensión Académica Los Cabos. Para comenzar, les presento la semblanza de la maestra María Amanda Urbán Domínguez, psicóloga clínica por la Universidad Internacional de La Paz, donde se tituló con mención honorífica con el trabajo Grupo de Autoayuda como red de apoyo en pacientes con discapacidad neuromusculoesquelética en colaboración con el CRIT de La Paz. Cuenta con una maestría en Educación Inclusiva e Intelectual por la Universidad Internacional de La Rioja en México, además de diplomados en terapia sistémica enfocada en personas con discapacidad, diagnóstico psicopedagógico y un entrenamiento en terapia ericksoniana. Actualmente se desempeña como la responsable del programa de inclusión enfocado en personas con discapacidad y necesidades de específico de apoyo educativo en la Dirección de Docencia e Investigación Educativa de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Maestra Urbán, bienvenida. Muchas gracias, un gusto estar aquí como siempre. Y pues bueno, maestra, quisiéramos que empezáramos con este tema que por mucho es muy importante y sobre todo interesante por el desconocimiento que hay al respecto. Muy bien, empezamos. ¿Ya ven la presentación? ¿Ya se ve? Sí, se ve bien. Muy bien. Solo la pongo para presentación, listo. Bueno, yo les voy a platicar un poquito sobre el tema de inclusión de las personas con discapacidad. Vamos a empezar poco a poquito. Primero, platicar con ustedes un poquito de lo que es el programa que estamos llevando, que es el programa de Pro Inclusión en la universidad, que está dividido en 3 subprogramas. El de interculturalidad, el de género y diversidad sexual y el de inclusión para personas con discapacidad. Hoy voy a platicar un poquito de lo que estamos haciendo en el caso de personas con discapacidad. Y para eso me gustaría empezar con unos datos que creo que son importantes mencionar. 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Quiere decir que no es una población pequeña, es una población realmente grande y por eso es tan importante hablar del tema y va en aumento. Entonces es muy, muy importante. Hablando específicamente de lo que queremos mencionar hoy sobre el tema de la educación, está totalmente comprobado y creo que todos tenemos bien establecida esta idea que las personas con discapacidad se encuentran en una situación de desventajas con sus pares en la cuestión de la educación. Y esto aumenta también en los diferentes países y condiciones que tengan
pues en cada lugar donde están. Entonces es bien importante poner atención en esto. Todos estos datos son sacados de la Organización Mundial de la Salud. Y como consecuencia, si no pueden empezar una educación adecuada como sus pares en equidad de condiciones, pues tenemos esta situación donde tienen retos complejos en encontrar trabajo, en la inclusión laboral, que es un poquito lo que nos va a hablar en un momento la licenciada Dinora. Entonces, todo va conectado y es muy importante hablar sobre estos temas. Otro factor importante de la inclusión de personas con discapacidad es la cuestión de la rehabilitación. Sin duda, es un tema fundamental cuando hablamos de personas con discapacidad, porque ¿qué es lo que permite? Ayuda a poder encontrar la mayor independencia y calidad de vida de las personas con discapacidad. Sin embargo, es importante tener una visión específica sobre este tema. Un poquito más adelante voy a hablar más específicamente de esto, pero sin duda no se puede dejar de mencionar la rehabilitación porque es parte de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Y este dato yo cuando lo vi me sorprendió mucho. Dice que del 20 al 40% de las personas con discapacidad en el mundo no se sienten satisfechos con su participación en las actividades cotidianas. Es un dato bien importante porque es donde nos preguntamos como sociedad dónde quedamos nosotros y dónde está nuestra responsabilidad como sociedad para ayudar a cambiar la visión y a trabajar juntos por la inclusión. Muy bien, estos son datos del INEGI 2014, pero vamos a hablar un poquito de compararlos con los que hubo el año pasado. El año pasado a mí me pareció curioso porque hicieron tres preguntas diferentes. Hicieron la pregunta si tienes una discapacidad, hicieron la pregunta si tienes alguna limitación en la actividad, hicieron la pregunta si tienes alguna condición mental, así lo preguntaron. Y entonces juntaron todas estas preguntas que si lo consideramos, pues todas estas preguntas vienen aunadas a tener una discapacidad. Tal vez ahí viene y se puede notar la falta de cultura de la discapacidad para reconocer o no lo que es discapacidad. Si juntamos los resultados de estas tres preguntas, tenemos que un 15% de la población del país dijo o que tiene una discapacidad o que tiene una limitación en una actividad o que tiene una condición mental que yo lo consideraría como discapacidad psicosocial. Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta. Estas mismas preguntas se le hicieron a la población del estado y también curiosamente tuvimos un resultado muy parecido al país, donde fue el 15.6% quien dijo tener una discapacidad, tener una limitación en la actividad o tener una condición mental. Entonces no es que sea una población mínima, como se los comentaba, sino que es una población que va creciendo y que pienso que mientras más conciencia hay de lo que es discapacidad y se les quita todo este tabú que puede haber, pues más población va a haber y por eso hay que poner tanta atención en el tema. Vamos a hablar un poquito sobre qué estamos haciendo directamente en la universidad en este programa de inclusión.
en el tema de personas con discapacidad. Contamos con apoyo psicoemocional para estudiantes con discapacidad. Primero que nada, los estamos identificando, hablando con ellos, preguntándoles sus necesidades, qué tipo de apoyos y ajustes razonables podemos brindarles. Dentro de eso viene, si ellos lo consideran necesario, un apoyo psicoemocional. Estamos trabajando mucho en la sensibilización de la comunidad universitaria sobre el tema de discapacidad, sobre qué es discapacidad, qué es inclusión. Realmente, porque todavía se confunde un poquito con integración y no es lo mismo. Y creo que la sensibilización es muy, muy importante. Tenemos el asesoramiento para docentes que tengan un alumno con una discapacidad o alguna condición, para enfocarnos específicamente en ese alumno y alumna y buscar las estrategias necesarias para que tenga un mejor proceso, ¿no? El mejor posible proceso educativo. También estamos trabajando justo en el diseño universal, ¿no? En el diseño universal de nuestra universidad, que tiene que ver con toda esta parte de diseño, que no solo sea para las personas con discapacidad, sino para la mayoría de las personas. Sí, estamos hablando entonces de buscar que sea lo más accesible posible toda la universidad. Estamos trabajando poquito a poquito en eso, y los ajustes razonables, que son estas pequeñas modificaciones que podemos hacer para que justo una alumna o un alumno pueda pasar un mejor proceso educativo. A veces pensamos que un ajuste razonable es muy complicado, pero un ajuste razonable puede ser tan fácil como cambiar de color un plumón o cambiar de posición a un alumno o alumna. Entonces estamos en constante comunicación con los maestros, maestras cada vez más, y con los alumnos y alumnas con discapacidad. Y entonces, para esto, es importante decir que nos estamos basando en un paradigma social de la discapacidad. A lo largo de los años, se han visto de diferentes formas a las personas con discapacidad. Se reconocen 3 paradigmas: el antiguo, el médico y el social. El antiguo, rápidamente, es esta sensación que la discapacidad era un castigo divino, que teníamos que esconder a las personas con discapacidad, que no tenían ni siquiera la oportunidad de intentar convivir en la sociedad, y los papás pues se sentían incluso hasta apenados, asustados de la situación, ¿no? Afortunadamente, y cada vez que hablo de este tema, digo que quisiera decir así como que ya nadie piensa así, pero esperemos que queden muy poquitas personas que piensen así, y entonces es el paradigma antiguo de la discapacidad. El paradigma médico es el que todavía la mayoría de las personas tienen sobre las personas con discapacidad. Y es esta forma de ver a las personas con discapacidad de, sí, ok, puedes estar aquí junto a mí, sí, te doy permiso, te apoyo porque soy muy buena persona y te quiero ayudar, ¿no? Y sobre todo en este paradigma, todavía es la persona con discapacidad la que se debe adaptar a la sociedad, y no la sociedad a la persona con discapacidad. Y todavía se ve como un favor, como lo estamos haciendo porque
somos muy buenas personas y no se ve como parte de los derechos de las personas con discapacidad, que es como se debería ver. Y aquí era donde quería tocar un poquito el tema de la rehabilitación. En el paradigma médico, la rehabilitación es el punto clave. ¿Qué quiere decir? Que la meta es que la persona con discapacidad pueda llegar a ser lo más común, ¿no? Posible. Yo doy siempre este ejemplo. Yo uso un andador para caminar. Entonces, si usamos este paradigma, la meta sería que yo dejara de caminar con mi andador y esa sería como la meta. ¿Cuál es la diferencia del paradigma social y por qué es tan importante llegar a esta visión? Primero que nada, que aquí sí se establece verdadera inclusión. Podemos hablar que en el médico fue la entrada de la integración, que sí te doy el lugar, pero no te doy las herramientas de equidad para que tengas las mismas oportunidades que tus compañeros y compañeras, si estamos hablando de la inclusión educativa. Entonces, en el paradigma social, sí te dejo estar aquí, pero te brindo las herramientas necesarias para que puedas hacer las actividades en equidad de condiciones y también acepto mi responsabilidad como sociedad a la inclusión y no es la persona con discapacidad la que se debe adaptar a la sociedad, sino la sociedad de la persona con discapacidad por simples derechos humanos, porque todas las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que todas las personas. Primero que nada, somos personas. Entonces, por eso es tan importante establecer este paradigma. Es el que venimos trabajando en la universidad, ese es nuestro objetivo y pues ahí vamos, poco a poco avanzando constantemente sobre el tema. Y ya para acabar, quisiera platicar un poquito de esta ecuación que a mí me encanta. Quisiera decir que yo la hice, pero no es así. La hizo un papá de un niño con autismo. El papá que inventó o creó esto de Iluminemos de Azul. Ustedes se acordarán que fue toda una campaña con futbolistas. Bueno, el papá bueno, ya debe ser un joven con autismo porque ya fue hace algunos años, un poquito cansado de que la sociedad no se conociera sobre el autismo y que no se supiera cómo incluir a las personas con autismo, hace toda esta campaña para dar a conocer qué es el autismo y crea esta ecuación que dice, bueno, él también da conferencias y habla de la inclusión y así, pero dice, si lo tengo que resumir fácilmente en una ecuación como si fuera matemáticas, yo la haría así. Y entonces es C más R por 2 por A, más bien, por A al cuadrado igual a I. ¿Qué quiere decir? Comprensión más empatía más respeto por ajustes razonables, apoyos razonables por 2 es igual a inclusión. Entonces creo que es una gran manera de definir lo que es la inclusión. La repito por última vez, comprensión más empatía más respeto por ajustes razonables o apoyos razonables por 2 es igual a inclusión. Y con esta ecuación yo me quedaría para hablar sobre este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Amanda. La verdad, muy interesante todo lo que nos presenta y comparto con usted totalmente que existe una gran desinformación y nos hace falta mucha cultura al respecto del tema. Simplemente saber sobre todos estos puntos que usted nos acaba de dar es, se lo digo de manera personal, pues para mí es incluso una apertura, ¿no? Darnos cuenta que la universidad está trabajando con este tema es maravilloso.
saber que pues también es algo que las extensiones académicas tienen ese acceso a esa información y saber que poco a poco se va a ir también extendiendo a nuestras diferentes extensiones, porque pues dicho está de paso, bueno, en Los Cabos también tenemos alumnos con este tipo de discapacidades y ha ido creciendo desde discapacidades motrices, que incluso tuvimos ya un primer egresado con discapacidad motriz, ¿no? Entonces creo que es importante esta información. Muchísimas gracias. A continuación, le daremos el uso de la voz a Dinora Jocelyn de Aro Inda. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y Relaciones Públicas. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la ejecución y evaluación de proyectos sociales, así como en la organización de eventos corporativos y recaudación de fondos, por lo que su objetivo es continuar fomentando programas sociales. Ella actualmente es directora de responsabilidad social en Fundación Solmar. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Adelante, licenciada Dinora. Ok, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias por haberme invitado. Para mí es un honor estar aquí, más ser una invitada en este panel. Estoy muy conmovida y muy orgullosa de la maestra Amanda, de escuchar su currículum. La verdad es que me sorprende, te felicito y me siento honrada de estar aquí sentada contigo y lo que nos puedes compartir, lo que has hecho y lo que seguramente lograrás. Así es que eres un gran ejemplo. Gracias por haberme invitado. Y bueno, la parte que platicábamos y la parte que me toca contribuir en este panel es acerca de ese puente, de ese link entre la educación y la inclusión laboral. Es muy interesante lo que me comentaba la maestra Amanda acerca del padre del chico con autismo, porque pues muchos lo saben y lo comparto abiertamente. Yo tengo un hijo con autismo y obviamente la educación, obviamente, además de todas las cosas con las que lidiamos la persona con discapacidad, con las cosas que tenemos que enfrentar los padres, cuidadores de niños, jóvenes con discapacidad, pues un tema es la educación. Dependiendo de su situación, de su discapacidad y de su programa de vida, de lo que puedan hacer para llegar a ser independientes, ¿qué es la meta? Sino, ¿cuál sería la meta de que los incluyeran en la educación, ¿no? Su independencia laboral, independencia afectiva. Entonces, ese link es algo de lo que nosotros en Fundación Solmar y yo como directora, pues nos hemos preocupado mucho. ¿Por qué? Porque efectivamente hay muchos jóvenes con discapacidad que no solamente estudian, son talentosos, tienen maestrías como la maestra, doctorados, pero lamentablemente no quiero decir paradigmas, prejuicios, porque tiene mucho más que ver, esas cosas no influyen tanto en la inclusión laboral, sino muchos protocolos acerca de la salud del mismo colaborador, acerca del cuidado, de las situaciones legales, laborales, patronales, que incluye el cuidado de un colaborador. Pero alguien tiene que hacerlo. O sea, no es nada más de decir, bueno, existen todas estas políticas que no existen para las personas con discapacidad y por supuesto que muchos patrones o muchas entidades laborales no quieren correr los riesgos que asume algún accidente laboral o alguna situación dentro del trabajo, pero como les repito, alguien tiene que hacerlo. Y Hoteles Solmar, por ser responsabilidad social, y la familia Bulnes Malo dijo, bueno, nosotros vamos a hacerlo, vamos a correr los riesgos que esto conlleva. Obviamente lleva muchos, obviamente la inclusión sí tiene que tener una parte de foco especial, pero como les decía, nosotros lo hacemos. ¿Y cómo es que lo hacemos? Es lo que les platicaba antes de entrar al aire, es todo un protocolo. Obviamente se tiene que certificar a la persona que tiene esa posibilidad de trabajar por su propio bien y por su propio, no tener ese riesgo de su salud física y mental, pero no estamos hablando nada más de una discapacidad física. Como yo les decía, nosotros nos hemos enfocado en abrir programas para personas con discapacidad intelectual. Afortunadamente, y lo que decía la maestra también me conmovió muchísimo, yo no creo que ya estemos en esos paradigmas sociales de antes, que son personas enfermas, que nadie debe verlas, que no deben trabajos, porque no. Las personas que tienen una discapacidad física motriz
sí tienen trabajo, hay muchísimas vacantes y compañías que hoy contratan personas con discapacidad física. Hoy ya no hay pretextos para eso. Y podría nombrar muchísimas cadenas comerciales, hoteleras. El principal obstáculo era la discapacidad intelectual. No había la forma, no había el link, no sabíamos cómo, hasta que primero de entrada desarrollamos un programa que ahorita obviamente está en pausa por la situación de la pandemia, pero este programa fue desarrollado por el CAM, por el Centro de Educación, por el Centro de Atención Especial de CAU San Lucas, y el CAM, con su taller de oficios, ellos fueron los primeros que se acercaron a nosotros a ofrecernos chicos que de alguna manera ya tenían un oficio o un aprendizaje para poder ser incluidos. Nosotros analizamos todo, pero laboralmente faltaba ese eslabón del cuidado y de la independencia del colaborador con una discapacidad intelectual, porque efectivamente no es integración, es inclusión, porque si fuera integración, chicas, tendríamos que ser una guardería, no un empleo. Y eso no era lo que queríamos, porque tanto para los padres como para los colaboradores era una situación de riesgo. El colaborador con discapacidad intelectual tiene que tomar la ruta del camión, tiene que ser independiente para poder manejar sus finanzas, su nómina. Era todo un programa que tuvimos que diseñar para lograrlo, pero sobre todo que no hubiera un riesgo laboral. Trabajamos con todo eso. Después nos acercamos al Instituto de la Discapacidad Estatal, que por ahí sé que Montse me está escuchando, que ella fue la que me invitó con este programa y estoy segura que me está viendo. Ella me invitó a conocer de este programa. Este programa es una máquina, esta máquina se llama Valpar. Esta máquina fue traída a Los Cabos, hay muy pocos en la República Mexicana, y que está avalada y cuidada por la Secretaría del Trabajo. ¿Qué es lo que hace esta máquina? Te certifican habilidades especiales para personas con discapacidad intelectual, física o ancianos mayores de 55 años. O sea, quiere decir que para estas personas en vulnerabilidad que quieren buscar un trabajo, pueden certificarse con la máquina Valpar. Esta certificación es gratuita y si me dejan en la cajita de comentarios quién esté interesado en esta información, yo les puedo mandar el correo para que hagan la cita. Esta máquina te certifica, haz de cuenta que saca tus currículum vitae, donde te dice que de acuerdo a tu discapacidad o de acuerdo a tus habilidades por tu discapacidad, puedes trabajar en ciertas áreas, ya sea de seguridad nocturno o si sufres un trastorno incluso social como esquizofrenia o alguna situación donde no puedas estar rodeado de mucha gente. Te certifica y pone en una hoja en qué puestos puedes ser empleados, qué habilidades puedes tener. O sea, ya que saliste de la universidad UAPS y de alguna manera tienes esas habilidades, te certificas y tú llegas con cualquier patrón laboral y tú te presentas con tu certificación de habilidades y dices, estoy certificado para estas posiciones sin riesgo patronal. Entonces ya no hay pretextos, o sea, ya no hay de que, oye, pues es que tienes una discapacidad. No, aquí está, esta máquina existe, es una máquina preciosísima que nos ha arrojado y que hemos colocado trabajando a muchos chicos, no solamente en la hotelería, en hoteles Solmar, sino en tiendas de abarrotes, en muchos lugares donde obviamente ya con una certificación que le están asegurando al patrón que él tiene la habilidad de hacerlo, es mucho más también tranquilidad para el empleador poder decir, bueno, ya está esta certificación. Lamentablemente muchos no saben de esta máquina, no es muy conocida porque les digo, hay muy pocos en la República, pero quien lo sabe, lo hace. Entonces, cuando se acercan chicos, ahorita son vulnerables, obviamente por temporada baja, por la pandemia, muchas cosas están suspendidas, que es algo que pues nos afecta a todos de manera general. Pero esta máquina existe. Entonces, ustedes pueden escribirme ahí en su correo, yo voy a leerlo más tarde, yo les mando la información. Se tienen que certificar para poder ser contratados. ¿Por qué? Por lo que les digo, o sea, no había ese link.
link, esa seguridad al empleador que él no estaba infringiendo dentro de sus políticas internas. Entonces, imagínense, es como, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? O sea, el que tiene miedo de incluir a la persona o aquel que tiene miedo de conseguir un trabajo, los padres, ¿no? Como en este caso yo, ¿no? Decir, bueno, mi hijo tiene ciertas habilidades, yo les juro que en la casa lava los platos, recoge su... Sí, pero laboralmente, ¿quién me asegura que de verdad tiene esas habilidades? Pues hoy existe. Entonces, es bien interesante. Lo que decía la maestra me parece maravilloso que se incluyan a los chicos. Hay muchos muy inteligentes, obviamente dependiendo de su discapacidad profunda, leve, depende de acuerdo a su plan de vida, pero lo que están haciendo me parece interesante, solo hay que ligarlo, porque hay muchos que están con graduados, maestrías, doctorados, pero no se certifican en habilidades y lamentablemente los prejuicios, los paradigmas, incluyendo las reglas, detienen la inclusión. Entonces, ya no hay diferencia entre inclusión o integración, porque la integración no funciona, no es lo correcto la integración. La integración sería como una guardería. Yo tengo supervisores que me dicen, ay, qué miedo, es que yo no sé si le va a pasar algo. No te preocupes. Él está capacitado para ser incluido en el mismo trabajo que tú tienes y que yo tengo. Por eso se certificó, por eso la máquina lo certificó. Entonces es bien importante. Nosotros no contratamos a personas que no tengan esa certificación. ¿Por qué? Porque no queremos arriesgarlos, porque no queremos hacer algo que ellos no puedan hacer o que de alguna manera si se sienten debilitados o podamos correr el riesgo. Entonces, esa es la parte que hemos contribuido en la responsabilidad social y yo les agradezco que me hayan invitado para que más y más personas conozcan de esta máquina y yo como no nada más directora de una fundación que tiene estos programas, sino como madre de un niño con autismo, pues quiero que más sepan. ¿Por qué? Porque hay muchos chicos funcionales, muchos. No quiere decir que la discapacidad los haga completamente disfuncionales, no. Hay muchos que pueden hacer muchas cosas y son los más exitosos. Miren, nosotros tenemos a un chico que es jardinero, él tiene discapacidad intelectual moderada y es el mejor jardinero. A lo mejor nada más corta, pero es puntual, es responsable, se ha ganado varios premios del colaborador del semestre y es el mejor jardinero y él se siente muy contento y muy orgulloso porque esa es su habilidad. No hace otra cosa, a él solo se le especifica que debe cortar tales y tales pedazos de pasto y áreas y limpiar ciertas áreas, pero es el mejor y lo mejor es que tiene una independencia financiera que si sus padres faltan, él va a poder salir adelante. Y no vamos a tener un rezago social de personas con discapacidad que abran la puerta a la trata de blancas, a la prostitución y todas esas cosas que los rezagos sociales son los que abren estas puertas. Entonces, pues no nos queda más que seguir trabajando. Las felicito por este tipo de foros y de espacios donde los jóvenes hagan conciencia de que no solamente es tener un compañero con discapacidad, no, entérate, cómo puedes apoyar, cómo puedes incluirlo, cómo puedes, porque también la parte de exclusión queda también pues está muy al día, ¿no? Entonces... Sí, así es interesante toda esta parte, sobre todo manejaste muchos temas, el rezago social, ¿no? Que se presenta debido a la exclusión. Hay algunos comentarios también en Facebook relacionado con eso, sobre todo cuando no sabemos manejar temáticas como la esquizofrenia, ¿no? Desde a nivel educativo. Y pues bueno, este tema me permite comenzar, pues bueno, con algunas dudas que han surgido, ¿no? En este caso me gustaría mucho preguntarle a la maestra Amanda, ¿qué implica la educación inclusiva? A mí me hace mucho, pues me resuena mucho esta parte de la diferencia entre inclusión e integración. Muchas veces cuando vemos a una persona con discapacidad en un centro laboral pensamos en que, mira, pues bueno, esta es una empresa que les está dando oportunidad, pero también se llega a pensar, bueno, lo tienen ahí nada más por tenerlo, ¿no? Entonces, más bien, ¿qué implica esto de la educación inclusiva? Es un tema bien interesante y algo complejo. Me gustaría mencionar lo importante de la autodeterminación, porque era un poquito lo que estaba hablando la licenciada Dinora. Es bien importante
trabajar con la autodeterminación de las personas con discapacidad. ¿Qué es la autodeterminación? Es esta necesidad que todo ser humano tenemos que tener de decidir, de saber nuestras necesidades y saber qué camino queremos llevar y cómo lo queremos llevar. A veces pensamos que a las personas con discapacidad hay que decirles qué quieren hacer o cómo lo deben hacer. Y es bien importante trabajar con ellos su autodeterminación porque eso les va a llevar a tener mayor independencia y también una mejor calidad de vida. Otro punto que se me hace fundamental y creo que también tiene mucho que ver con lo que menciona la licenciada Dinora, es que a veces nos enfocamos en donde hay retos o donde hay dificultades, ahí nos enfocamos. No solo con las personas con discapacidad normalmente, sí, pero con las personas con discapacidad pasa mucho. ¿Qué pasa? Si llega un usuario de silla de ruedas a pedir trabajo, lo primero que van a pensar es, ay, pero usa silla, ¿cómo le va a hacer aquí? O, en lugar de enfocarse en lo que seguramente puede hacer, porque tiene muchas habilidades más, ¿no? La discapacidad solo es una característica más de la persona, una característica de muchísimas que tenemos. Entonces, un gran paso es no enfocarse en donde hay retos, sino enfocarse en todas las otras habilidades que sí tenemos. ¿Qué implica la educación, la inclusión educativa? Ajustes razonables. Que a veces yo digo esta palabra y me dicen, ay, se oye muy complicado eso, pero no. Ajustes razonables que pueden ser muy sencillos. Incluso los que usamos lentes, pues los lentes son ajustes razonables, solo que ya estamos acostumbrados a vernos con lentes, ¿no? Y no lo tomamos en cuenta. Pero pequeños detalles como estos, y ahora con la tecnología y con todas las aplicaciones que podemos tener y con la, pues sí, tecnología inclusiva, que por cierto también se ha estado trabajando en la universidad con el departamento de cómputo, cada vez es más fácil encontrar estos ajustes razonables que son pequeñas cositas que sí le pueden cambiar todo el proceso a una persona con discapacidad en su proceso educativo o en un trabajo, ¿no? Entonces, otro punto importante es no identificar o pensar que porque una persona con discapacidad tú piensas no puede hacer una actividad como una persona sin discapacidad lo haría, no dar por hecho que no la puede hacer. Para eso son los ajustes razonables. De repente, la intención es como que, ay, mejor que no lo haga porque va a estar difícil, ¿no? O mejor que no lo intente. Y ahí es donde nos limitamos un poquito. Si abrimos un poco la mente a toda esta cuestión de los ajustes que se pueden hacer, que sí necesita creatividad, que sí necesita voluntad, ¿no? Incluso valentía, porque hacer cambios profundos implica valentía y paciencia para saber que no es un cambio que se va a hacer de un día para otro, pero que se tiene que hacer constantemente para pasar el mensaje y sobre todo trabajo en equipo, ¿no? Porque mientras más personas hablen del tema, a mí me da mucho gusto estos espacios porque se pueden hablar del tema, se pueden crear vínculos, se puede saber cada quien cómo se está trabajando. Entonces, yo creo que esos puntos yo mencionaría para hablar de la inclusión educativa. Muchísimas gracias, maestra Amanda. Muy interesante. Sí, efectivamente nos pasa que vemos a alguien con discapacidad y nos enfocamos en qué es lo que no va a poder hacer, ¿no? Exacto. Sí. Y no en lo que sí puede hacer. En lo que sí puede hacer. Así es. Dinora, cuando estaba comentando al respecto del tema, me llamó mucho la atención esta parte de la independencia. Y creo que en ese sentido me gustaría hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es la situación de inclusión laboral para personas con discapacidad dentro del sector hotelero? ¿Cómo logran esta independencia? ¿Cómo logran esto?
Bueno, como les comentaba, no es sencillo implementar un programa de inclusión laboral para personas con discapacidad intelectual. La física ya, o sea, eso ya digamos que no la consideramos porque muchos hoteles han hecho adecuaciones y, como decía la maestra, ajustes razonables para que existan rampas, para que ya haya chicos que usan silla de ruedas y discapacidad física que contesten teléfonos, o sea, que tengan actividades dentro del hotel. Pero hablando de la intelectual, los ajustes sí se tienen que hacer a un mayor nivel. ¿Por qué? Porque el riesgo laboral que yo les decía, patronal también, y que incluye la ley, la Secretaría del Trabajo, tiene que hacer como un match. Entonces, laboralmente el hotel sí tiene que hacer algunos ajustes, incluyendo los supervisores. Nosotros tenemos que tener una lista de qué puesto, de qué posición va a ser de acuerdo a su certificación de habilidades, que no corra ningún riesgo, que pueda tomar la ruta. Se utilizan algunas monitoras o sombras al principio 15, 20 días desde que sale de su casa hasta que llega a laborar, y así por 20 días, dependiendo de su discapacidad. Puede ser autismo, puede ser síndrome Down. Veo aquí en los comentarios que muchos mencionan acerca de la esquizofrenia igual, o sea, cuál es su medicación, cuáles son las alarmas que se tienen que utilizar para su medicación. O sea, es un criterio muy amplio que debe ser personalizado para cada caso, pero lamentablemente los riesgos y todo lo que implica, hay muy pocos hoteles que lo están haciendo de la manera intelectual. Pero yo me estoy dedicando a hacer pláticas, yo estoy yendo a los hoteles, quien me llama yo voy, ustedes me llamaron y en el primer instante a la maestra Margarita le consta, le dije, sí maestra, yo voy a hablar del tema porque quien me habla y me invita, porque ojo, sí tiene muchos riesgos, pero también tiene muchos beneficios. Hoteleros que me están escuchando, sectores restauranteros, golf, lo que escuchen. Tienes muchos beneficios por la Secretaría del Trabajo si contratas a una persona con discapacidad. Beneficios fiscales, reconocimientos internacionales, empresas incluyentes, que no solamente te hacen una empresa socialmente responsable, sino que te dan ese valor en tu gente de pertenencia y de decir, trabajo en una organización porque todos, incluidas ustedes y yo, podemos sufrir una discapacidad en cualquier momento. En cualquier momento. Si yo me caigo y me caigo en la regadera o de alguna manera mi hijo que nació con esta discapacidad, nadie está excluido a sufrir una discapacidad y posiblemente necesitemos seguir siendo independientes. Entonces, respondiendo a la pregunta, no muchos, pero aquí estamos muchos voceros para que se enteren de los beneficios, de cómo hacer esos ajustes para que puedan encajar esos links y esos eslabones perdidos y puedan contratar personal con discapacidad. Ok, muy bien. Bueno, de momento quiero leerles unos comentarios que nos hicieron a través de redes. Señalan que les encanta que estén hablando de este tema porque lamentablemente cuando alguien con esquizofrenia le dice a su empleador su situación médica, lo que sucede es sufre de exclusión, ¿no? Y claro, es bueno saber esta información. Y también señala que la unión que se hace entre la sociedad y las instituciones es la mejor manera de trabajar por la inclusión, también sin olvidar el papel tan importante que tenemos las personas con discapacidad y sus familias, ¿no? Y adicional a eso, bueno, muchísimas felicitaciones para ambas, que pues las invitamos que posteriormente a terminar la charla pues la revisen, ¿no? Ahí está este número de felicitaciones. Maestra Amanda, cuando usted estaba haciendo su presentación, hablaba sobre lo que se está haciendo dentro de la universidad. Hablaba sobre la sensibilización del tema. ¿Cómo están llevando a cabo esta sensibilización? Sería interesante saberlo porque, pues bueno, sabemos que pues nuestra red universitaria en ocasiones en la extensión La Paz pues se tiene este conocimiento, pero ¿cómo tener acceso desde otras extensiones para esta sensibilización? Muy bien, pues lo estamos llevando a cabo en diferentes niveles. Ya pudimos dar un curso a alumnas, que fue muy bueno. Ahí uno se puede dar cuenta de la disposición, ¿no? De conocer el tema, que solo hace falta conocer un poquito para a lo mejor cambiar un poquito la visión que tenemos sobre la discapacidad. Hemos tenido este curso
que fue largo porque hablamos de cada discapacidad, ¿no? Cómo tratar, cómo conocer cada discapacidad. Hemos tenido algunas pláticas en diferentes departamentos de las universidades y pues estamos buscando seguir avanzando. Por ahí me pueden contactar cualquier maestro, docente o universitaria que quiera conocer el tema con toda confianza. Tenemos el correo de inclusión@waps, donde me pueden contactar si algún maestro o maestra quiere conocer sobre una discapacidad en específico, si quiere alguna asesoría, porque yo sí creo que la sensibilización y el acercamiento al tema es bien importante, porque lo que no conocemos incluso hasta da miedo, ¿no? Y es normal en el ser humano, no lo conozco, desconocimiento, mejor no me acerco mucho o no sé cómo, ¿no? Entonces, cuando nos empezamos a acercar al tema, quitamos como el tabú, normalizamos, que es algo que yo digo mucho, que al final solo es diversidad humana, ¿no? Como estamos muy orgullosos de la diversidad de fauna y de flora que tenemos, así debemos estar orgullosos y aprender de la diversidad humana. Y yo creo que cuando lo empezamos a ver así es mucho más fácil. Y claro, yo estoy a la disposición en cualquier momento de cualquier universitaria que quiera conocer el tema y también de la sociedad en general. Yo creo que pasar la voz, como dice la licenciada, es sumamente importante porque pues es un gran paso como sociedad. Así es. Muy bien, bueno, estamos ya prácticamente para el cierre de la sesión. Sin embargo, no me gustaría cerrar sin una última pregunta que tiene que ver con qué otras actitudes se pueden tomar para beneficiar este paradigma social de la discapacidad. Además de los ya señalados. En este caso, igual si la maestra Amanda lo quiere contestar, ya que ella habló del beneficio, de ese beneficio del paradigma social, adelante. Muy bien, pues es un poquito lo que hemos ido comentando. Primero, conocer del tema, tener la disposición de conocer el tema, de saber lo importante que es. Luego, si no tenemos a una persona cercana con discapacidades, como que, ay, no conozco, no es importante, ¿no? Pero ya cuando vas aprendiendo del tema y te das cuenta que no es una población pequeña y que es responsabilidad de la sociedad conocer del tema para saber cómo es importante incluir a las personas y no solo como, ay, sí, porque si no soy mala persona, sino como parte de los derechos humanos de las personas con discapacidad, porque primero que nada, pues somos personas, empezando por ahí. Hablando del lenguaje, que rápidamente, porque es un gran tema, pero a mí me parece súper importante porque yo pienso que como hablamos, pensamos, ¿no? Luego me dicen, ¿por qué es tan importante eso del lenguaje? Sí es importante, porque mientras tú le empieces a hablar, así lo vas a pensar. Importante saber que el término correcto es persona con discapacidad, porque primero que nada somos personas, ¿no? Y si decimos términos como discapacitados, estamos definiendo a la persona. O capacidades diferentes. Ajá. No está bien dicho capacidades diferentes. Tampoco está bien dicho capacidades diferentes. Y yo digo que no, porque para empezar, todos aquí, todos los seres humanos tenemos capacidades diferentes. Sí. Entonces, no tiene mucho sentido. Y capacidades especiales, luego siento como que hablan de superpoderes y cosas. Como de Marvel, superhéroes. Entonces, el término correcto, personas con discapacidad. Y pues nada, disposición primero que nada, ¿no? Respeto, creatividad, valentía y trabajo en equipo, muchísimo trabajo en equipo. Yo creo que diría esos puntos importantes. Muy bien, muchísimas gracias.
A mí también un punto que también me queda muy claro es que tenemos toda esta información que nos dio la licenciada Dinora y lo de la máquina, lo de la certificación, estos Es muy enlaces, y a importante. pesar de eso, a veces pues a los empresarios les da miedo y no se abren más posiciones, ¿no? Para personas con discapacidad. Entonces creo que ahí también tenemos un reto, ¿cierto, licenciada? Sí, claro, y tiene que empezar, yo siempre me dicen, bueno, ¿tú por dónde empezarías? Bueno, yo empezaría por recursos humanos, o sea, realmente la oficina de recursos humanos, que afortunadamente en Hoteles Olmar es un corporativo de gran corazón, pero es de ahí donde nace la inclusión, donde nace la capacitación, porque no es tan fácil. Si hacemos empatía, yo hago empatía por mi hijo, ¿no? Por ejemplo, yo veo a veces amigas, hijos de mis amigas que no saben cómo tratar a mi hijo, ¿qué le doy? ¿Cómo le hablo? ¿Me escucha? No, sí te escucha, o sea, no hay problema, ¿no? Tú trátalo y hasta es más tosco y brinca no, pero yo les hago empatía, trato de no tomármelo personal y hago empatía por la ignorancia, ¿no? Entonces, así como es esa ignorancia de cómo yo lo veo con mi propio hijo, es en general. No toda la gente quiere hacerlo en mala intención, a veces es una intención mal enfocada, buena pero mal enfocada, porque dicen, ¿cómo lo voy a tratar? ¿Le hablo? Hay veces que le dicen a mi hijo, Pablo, o sea, como si no escuchara, ¿no? Mi hijo sí escucha, pero pues obviamente él está en sus cosas. Yo creo que tiene mucho que ver el hecho de recursos humanos dentro de las empresas, de buscar un capital humano que se preocupe. Obviamente no es sencillo, pero alguien tiene que hacerlo. Por lo que les digo, alguien me dijo, bueno, ¿cuál es el beneficio independientemente de lo fiscal, de los premios, de contratar a personas con discapacidad intelectual? El principal beneficio es el rezago social. Cuando estos chicos son adultos y no son independientes y sus padres mueren y no tienen cuidadores principales, se orillan a las personas con discapacidad intelectual o física a prostituirse, a venderse, a trata de blancas, cantidad de situaciones de mucha tristeza por no tener independencia. Es un rezago que no queremos escuchar, que nos tapamos los ojos y no lo vemos y decimos, pues como no tengo a nadie cerca, no tengo a nadie con discapacidad, pues no me preocupo. No, pero a lo mejor en algún momento no sabes si te pueda suceder a ti o a algún familiar y ni Dios lo mande y tocamos madera, pero si no se lleva la independencia, al menos lo más funcional posible de la discapacidad, el rezago social que tenemos de prostitución, les digo, trata de blancas, la mayoría de ellos son chicas con algún tipo de síndrome, ya sea Down, síndrome autismo, de síndrome de alguna situación que no se pudieron defender, que nadie las pudo cuidar y ahorita están en prostitución o vendidas. O sea, es algo tristísimo, la verdad a mí me conmueve mucho ese tema, pero es algo que podemos evitar y el corazón viene a través del corporativo, del capital humano, maestra. De ahí es donde debemos partir con los empresarios y decir, ábrete primero un espacio, fíjate cómo funciona. Nosotros se los digo, nuestros colaboradores con discapacidad, tanto física como intelectual, son leales, son puntuales, son agradecidos. Obviamente, por la pandemia, pues tuvimos que dar de baja a algunos que son muy vulnerables. ¿Por qué? Porque no les gusta usar el cubrebocas, porque les lastima. O sea, obviamente tenemos que adaptarnos a cómo va esto de la pandemia, pero Hoteles Olmar está abierto ese programa y nos encantaría que hubiera más, pero respondiendo a la pregunta, yo voy al corazón del hotel, que es el capital humano. Perfecto. Pues bueno, pues muchísimas gracias a las dos, licenciada Dinora, maestra Amanda. Ha sido un tema bastante enriquecedor. Yo he aprendido muchísimo el día de hoy. Ay, Y qué pues bueno. no nos queda más Gracias. que darles las gracias. La Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria les da pues las gracias por esta contribución a este primer webinar. Creo que arrancamos este tercer ciclo con un tema bastante interesante y excelente: la inclusión de las personas con discapacidad, tanto en la educación como en el sector laboral. Muchísimas gracias a las dos, que tengan bonita tarde. Maestra Armanda, un honor haber estado con usted en este panel. Maestra Margarita, gracias por la invitación. Y a Deneb y a todos los que están detrás del radio y todo, gracias. Adiós. Un honor para mí, gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. Gracias a todos los que nos vieron. Gracias.
Muchas gracias, ya estamos fuera del aire. Pues súper bien, muchos comentarios. Estamos ya en el cierre de este webinar. Agradecemos mucho haber estado con nosotros esta tarde. Le invitamos a seguir el resto de las transmisiones de este ciclo los miércoles en punto de las 12 del día a través de la señal de Radio WAPS en el 1180, en Radio WAPS, en MixLR y en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. También pueden visitar las grabaciones de esta y todas las sesiones anteriores en la misma página de Facebook y en el canal de YouTube Radio WAPS. Agradecemos también al Departamento de Vinculación, al Departamento de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, a Radio WAPS y a la Coordinación de Tecnologías de la Información y la Comunicación por su apoyo con la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria para la realización y difusión de este ciclo de webinars. Soy Alexia Almada. Hasta pronto.